bienvenidos a nuestro podcast Eticápsulas para Periodistas, un espacio creado por estudiantes del programa de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar, en el que junto a periodistas de América Latina aprenderemos a actuar correctamente desde las situaciones y retos que se nos presentan diariamente en la labor periodística. Los invitamos a conocer y a vivir las experiencias de nuestros invitados. Hoy les tenemos un invitado muy especial. Él es Carlos Eduardo Huertas, líder y director de la Mesa Editorial de Colombia Conectas, y nos encontramos muy felices de tenerlo aquí. Y luego de esta gran presentación procedemos a decir que hoy le tenemos preparadas algunas preguntas muy interesantes. Esa para poder alimentar nuestras dudas con diferentes temas referentes al periodismo. Entonces, sin más, comencemos. Y bueno, la primera pregunta nos ayuda a contestar algo referente a una gran investigación que desveló dónde guardaban las grandes figuras políticas del cine y artistas su dinero o capital. Entonces, ¿cómo surge la investigación de los papeles de Pandora Papers? Pandora Papers es una versión nueva de las investigaciones que ha liderado el Consorcio de Periodistas de Investigación, que es una organización global con sede en Washington y que desde hace bastante tiempo se ha venido especializando en tres factores fundamentales para este tipo de trabajos. El primero, en consolidar unas redes globales de periodistas confiables con los cuales trabajan información sensible, una red profesional con las cuales distribuir contenidos que pueden ser altamente delicados y que pueden y que requieren, digamos, trabajos en profundidad y trabajo en investigación. Segundo, se han especializado en el manejo de grandes volúmenes de datos. Tienen un equipo tecnológico que tiene esa fortaleza. Y tercero, se han especializado en protocolos y manejos de información con alta confidencialidad y sabiendo manejarla de manera periodística, pero utilizando unas metodologías que permiten unas reservas permanentes de la información. Y cuando digo que es la última, la más reciente de la saga, es porque esto comenzó hace ya varios años con una primera investigación que se llamó Offshore Leaks. Después de eso vino Swiss Leaks, Luxemburgo Leaks, y ahí vino el caso emblemático de Panama Papers hace 5 años, 2013. Y después de eso vino la segunda versión de Panama Papers, Bahamas Leaks, FinCEN Files, y allí llegamos a la investigación de Pandora Papers. Pandora es un caso excepcional porque es la investigación en términos de colaboración periodística la más grande que se ha hecho a nivel global. Es la información que es más compleja porque Panama Papers atendía la revisión de información de un proveedor de servicios financieros. En este caso estábamos hablando de 10 proveedores de servicios financieros alrededor del mundo y tenía unas complejidades que significaron llevar el trabajo colaborativo de ese punto de inflexión que fue Panama Papers a un nuevo nivel con Pandora Papers. Y bueno, ¿cómo se hace el seguimiento de las fuentes y cómo hicieron la clasificación de los contenidos? Sí, desde Conectas tenemos unos criterios editoriales que los hemos manejado a lo largo de todas las investigaciones desde el primer trabajo en el que estuvimos, y era definir que solamente nos íbamos a concentrar sobre contenidos editoriales de personas que tuvieran o hubieran tenido responsabilidades públicas. Asimismo, personas que tuvieran capacidad de influir sobre esas personas públicas, también personas que estuvieran bajo algún tipo de proceso judicial o estuvieran inmersos en algún tipo de investigación sobre un tema relevante y de interés público, ¿sí? Ese criterio lo hemos venido trabajando con El Espectador, que es un medio aliado con el que hemos hecho los últimos trabajos,
Y adicionalmente en esta edición decidimos incluir la información sobre personas de la lista Forbes, personas ultra ricas, sumándonos un poco a la discusión global que hay sobre cómo estos destinos de ingeniería financiera están sirviendo para que personas con capacidad adquisitiva evadan y eludan el pago de impuestos. Esto significa que ustedes encontraron en el proceso de la investigación a deportistas, artistas y demás, pero solo por el enfoque que ustedes habían determinado previamente no utilizaron esa información. Exacto, sí, digamos, no es nuestro foco de atención, lo que no significa que otros medios, colegas, aliados en otras partes del mundo no los incluyan, ¿sí? Allí el tema, que incluso es una de las cosas muy interesantes con las investigaciones impulsadas desde el Consorcio de Periodistas de Investigación, es este concepto de compartir radical o radical sharing, en el que todas las personas que participan de la investigación tributan o aportan todos sus hallazgos dentro de una gran bolsa y cada uno de los otros aliados puede tomar esa información, darle una interpretación diferente. Cada uno obviamente es responsable editorialmente de lo que publica, pero se logra una publicación de unos alcances interesantes. Señor Carlos, cuando esos aliados que menciona, ustedes necesitan manejar la fuente de información y la tienen otras personas. ¿Cómo se maneja esa parte? ¿Se comparte la fuente o cada quien investiga por su parte? No, o sea, todo el mundo hace su trabajo de fuentes de manera independiente. Hay unos aliados organizados territorialmente por país, ¿sí? Que son, digamos, los principales responsables de la información de ese país, y a partir de allí son los responsables de la primera contrastación, y asimismo tienen, entre comillas, el privilegio de ser los primeros en publicar la información que de allí se encuentre. Entonces, al momento de realizar la publicación, ¿cómo decidieron Conectas y El Espectador? Sí, la ventaja de trabajar con un aliado local es que en el caso nuestro ha sido un abordaje con El Espectador como 50-50, ¿no? O sea, ponemos la misma cantidad de tiempo, ponemos el mismo esfuerzo en horas de trabajo y tenemos una estrategia conjunta para difundir los contenidos, publicarlos, amplificarlos, ¿sí? En otros países se distribuyen los contenidos. No hay una regla al respecto, o sea, cada uno va encontrando una fórmula diferente para trabajar. Ahora cuéntanos un poco del reto más grande que se presenta al momento de realizar este tipo de investigación. Lo que puedo decir es que, digamos, estas son investigaciones complejas, ¿sí? Y uno de los retos que hay es cómo hacer para que temas relevantes no se queden por fuera. Y no es sencillo porque son literalmente millones y millones de documentos y hay la posibilidad de que algo importante se esté quedando por fuera. Y por eso, además de ese trabajo colectivo, que en este caso fueron 600 periodistas en más de, no sé, 150 países, además de ese trabajo colectivo, el consorcio libera lo que llaman ellos información estructurada, o sea, parte de la información que está en unas bases de datos que les permite a la ciudadanía consultar esa información y a partir de allí empezar a encontrar nuevos hallazgos. En el caso de Colombia, próximamente esa información va a estar siendo liberada. En vista de todo lo que nos cuenta y cómo lo hace, ¿cuáles eran los mayores miedos con esta investigación? Siempre la inquietud es cómo poder contar de la mejor manera temas sensibles donde seamos justos con la información, ¿sí?
donde seamos justos con la información y donde seamos claros, ¿no? A veces uno se pone muy creativo y tanto en la narrativa o en el componente visual, y en vez de ayudar a que la información sea más clara, termina uno haciéndola más confusa. Eso yo creo que es lo fundamental. Digamos, el mayor temor es a cometer alguna injusticia, ¿no? O sea, si bien en este caso de todo momento se aclara que estar o participar de una operación offshore o en alguno de estos destinos en el extranjero no significa por sí mismo un acto ilegal o un acto de evasión tributaria, pero pues sí se alerta sobre las posibles situaciones que se estén generando y que justifiquen este tipo de cosas. Entonces, de allí que una de las cosas, de los momentos más complejos de este tipo de trabajos es el proceso de contrastación. Cuando nosotros, porque tampoco lo puedes hacer con mucho tiempo de anticipación, porque si no se quema el trabajo, ¿no? O sea, como es un trabajo de tanta coordinación, 600 periodistas, 117 países, pues tienes que coordinar exactamente en qué momento sales a hacer las preguntas. Y usualmente es un tiempo reducido, ¿sí? Van a ser 3, 4 semanas para contrastar información sensible con gente poderosa, que en este caso eran mucho más de 60, de 60 personas. Entonces, eso pues lleva un trabajo importante, demandante sobre el tema. Varias veces hemos escuchado el término offshore, pero ¿qué significa eso realmente? Sí, offshore es una expresión que habla de operaciones en el extranjero, digamos, eso es así de sencillo. Pero la generalidad, digamos, cuando uno está hablando de operaciones offshore en un contexto de investigaciones financieras, está hablando de operaciones que no están siendo reportadas ante las autoridades tributarias locales o que están siendo realizadas en el exterior con el fin de esconder recursos de origen ilícito, ¿sí? Pero no necesariamente toda operación en el exterior significa que tenga esa naturaleza. Ahora, ¿hubo presión debido a posibles repercusiones legales por dar a conocer esta información? Sí, hubo varias presiones, eso ha sido una cosa muy interesante. Hace 5 años, cuando publicamos Panama Papers, que fue la primera gran revelación, en ese momento el gobierno y la Dirección de Impuestos decidió actuar de manera contundente con esa información, y eso fue una cosa positiva y provechosa para el país, porque con esa información al gobierno le permitió recaudar 4.3 billones de pesos durante este tiempo de personas que tenían recursos en el exterior y que no estaban siendo declarados de manera adecuada, ¿sí? En esta oportunidad las cosas cambiaron y el principal agente de cambio, desafortunadamente, es porque en las revelaciones de Pandora Papers pues aparece el director de Impuestos y Aduanas Nacionales, ¿sí? Y este funcionario, en vez de potenciar, digamos, los hallazgos, hizo una muy inteligente estrategia buscando desacreditar la investigación y desacreditar el trabajo que se hizo. Creo que los que estaban en estas listas se frotaron las manos agradeciendo esa situación, porque de entrada pues significó una debilidad institucional en aras de proteger a un funcionario público. Ese tipo de casos son difíciles de sobrellevar. Entonces, ¿cómo se debe comunicar o informar sobre este tipo de cosas y en qué tono? Digamos, una de las cosas claves a la hora de realizar colaboraciones periodísticas es con quién te alías, con quién te asocias y cómo te asocias, ¿sí? Y allí una de las cosas fundamentales son la claridad en las reglas del juego. Entre nosotros tener
claridad de quién va a tomar la última decisión editorial, claridad sobre cómo va a ser ese proceso de tomas editoriales, porque permanentemente pues ahí en el recorrido, en el avance, pues hay un esfuerzo importante para lograr que todas las piezas cuajen de forma, de modo, de tiempo. Y allí lo mejor es personas con las que ya hayas trabajado, que haya confianza y que haya una construcción de confianza y de la relación que le permita a uno saber, bueno, este es un profesional de tales características, va a ser útil para este tema y probablemente no va a ser útil para estos otros temas adicionales. Sería interesante que nos contara un poco sobre qué otros profesionales, aparte de periodistas, participaron en esta investigación. Sí, en este tipo de trabajos usualmente se arman equipos multidisciplinarios con científicos de datos, con desarrolladores, con visualizadores, pues además de fotógrafos, realizadores audiovisuales, ¿sí? Que están involucrados en las diferentes etapas de la investigación, en la parte del análisis de la información, en la parte de la comunicación de los hallazgos y la parte de la difusión de esos hallazgos. ¿Podría comentarnos cuál es la diferencia en los métodos de investigación y resultados de los casos de Panama Papers y Pandora Papers? Bueno, empezando por el volumen y la complejidad. Como mencioné al principio, Panama Papers fue una investigación que hablaba de una sola jurisdicción, una sola firma de abogados, ¿sí? Que era Mossack Fonseca en Panamá. En este caso estamos hablando de 14 firmas de abogados en jurisdicciones con beneficios fiscales, ¿sí? Eso pues precisamente facilitó que 600 periodistas en 117 países se sumaran a la revisión de esta información. ¿Y qué entidad se encarga de la seguridad de los periodistas antes y después de la investigación ante posibles amenazas? Sí, en Colombia la única organización que tiene responsabilidades en ese sentido, digamos, que tiene un mandato para la protección precisamente de la libertad de prensa y libertad de los periodistas, es la Fundación para la Libertad de Prensa. Unos aliados importantes para temas que puedan significar cierta sensibilidad. Sabiendo todo esto, me surge la duda del por qué las personas pudientes o adineradas acuden a esos paraísos fiscales. ¿Cuál es el beneficio y qué importancia tiene el periodismo de seguirle la pista al dinero? Sí, en parte tiene que ver con el seguir la pista al dinero. Pues en esencia porque la falta de impuestos, la evasión de impuestos, pues es un tema de interés público en la medida en que pues ese dinero debía ser del erario. Y al no ser del erario, los gobiernos pues tienen que buscar otras fuentes para financiar sus actividades. Y la manera de hacerlo es pues aumentando los impuestos para quienes sí los pagan, ¿sí? Entonces, eso ya de por sí implicaría una validación de la información, ¿sí? Pero entrando más en detalle, no es solamente un problema de gente rica guardando plata en destinos de nombres raros, ¿sí? Es el caso del presidente Sebastián Piñera en Chile, recuerda y pone de manifiesto cómo detrás de estas transacciones pueden haber otro tipo de intereses que afecten la comunidad. En el caso de Piñera, ustedes recordarán que las investigaciones de Pandora Papers del equipo de CIPER y la voz localmente confirmaron cómo Piñera, que es una persona rica, vendió una participación que él tenía en una minera en un destino offshore. Hasta ese momento era un tema de posible evasión tributaria. Pero después de eso se encontró que el contrato de negociación de esta minera incluía una cláusula en donde se aseguraba que el precio podía variar dependiendo de si el gobierno tomaba o no tomaba una decisión. Y eso evidencia
cómo detrás de este tipo de circunstancias hay más que simplemente dinero, ¿no? Cosas que simplemente sean dinero, sino son situaciones que afectan el interés público. Bueno, esta investigación se oye larga y frustrante. ¿Cuánto tardó la investigación y cuánto tiempo demoró su publicación? Claro, esto fue un poco más de un año, digamos, de investigación. Conectas y el espectador estuvo cerca del año, ¿sí? Con momentos de mayor o menor intensidad, dependiendo el timing, ¿no? Como les comenté hace un rato, cuando se acerca la publicación, hay un momento de mucho acelere porque empieza el proceso de contrastación, que es retador, es complejo. Con las personas poderosas, pues se hace difícil a veces. Actualmente, señor Carlos, ¿cuál es la importancia del periodismo de datos para esta investigación? No, es absolutamente crucial. O sea, hasta hace unos años, y no sé si alguno de acá tenga esa situación, pero se decía que quien entraba a estudiar periodismo era porque le estaba huyendo a las matemáticas. Pues bueno, la noticia ahora es que es necesario familiarizarse con ciertos recursos, con ciertos apoyos, Excel, por ejemplo, algunas herramientas y recursos de periodismo apoyado en datos para poder hacer una mejor investigación. Las cosas nuevas que vienen con la era digital y que de alguna manera, ya de manera intuitiva las estamos haciendo porque se activan no solamente para el periodismo, sino para la cotidianidad. Entonces, estar allí y estar entregando, estar atento, perdón, de cómo estas nuevas tecnologías se van moviendo y estar entregando información es clave totalmente. Bueno, para ir culminando, ¿les podría decir algunas recomendaciones a los futuros comunicadores? La recomendación sería, no solo frente a este tipo de trabajo, sino en general, que como periodistas tengan siempre presente para quién trabajan, ¿sí? Ustedes no están trabajando para un medio, no están trabajando para un jefe. Piensen quién es su audiencia, piensen de qué manera su audiencia con la información que ustedes están publicando se va a beneficiar para que esa audiencia pueda tener elementos ciertos para tomar decisiones de manera oportuna sobre temas relevantes y de interés público, ¿sí? Y eso, si ustedes tienen siempre presente para quién trabajan, eso les va a ayudar muchísimo en un oficio que a diario tiene tomas de decisiones complejas. ¿Nos podría comentar un poco sobre cómo está conformado el equipo de Conectas en Colombia y cuál es su filosofía? Sí, Conectas en esencia es una organización remota de la que participan más de 130 periodistas en 20 países, con los que de manera periódica, regular, estamos haciendo la producción de contenidos periodísticos. Se ha venido caracterizando por ser una organización referente en la región, por sus investigaciones y trabajo en profundidad que ayuda a fiscalizar el poder y también por las piezas de análisis que ayudan a explicar de mejor manera lo que sucede en la región. La pandemia pues tuvo un impacto importante, como todo el mundo, los confinamientos. En el caso nuestro, movernos a la virtualidad fue relativamente sencillo. Ahora paradójicamente estamos volviendo ya a la presencialidad nuevamente, porque algunas cosas nos sirvió la virtualidad, otras no tanto. Y ahí pues hemos continuado trabajando en temas éticos. Lo que nos interesa es hacer un periodismo que no sea de trinchera, o sea, un periodismo que busque informar, que busque explicar y que tenga por encima, sobre cualquier otro valor, la verdad como bien supremo. Esto sería, digamos, en líneas generales, el derrotero que de manera permanente estamos revisando, estamos trabajando. Carlos, de verdad, muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa y por habernos aclarado tantas dudas. Tu presencia fue de gran beneficio y esperamos tenerte de vuelta por acá.
Claro, que tengamos la oportunidad de ir a a la universidad, visitarla y conocernos, encontrarnos con los muchachos. Esto sería de mucho valor. No, Y muchísimas mira, gracias, Marielvi, por eso, y muchas gracias a cada uno de ustedes también por sacar el tiempo, por interesarse en estos temas. Desde Conectas, que pues, si por alguna razón todavía no están suscritos, les invito a que puedan suscribirse. Tan pronto entren a la página y van a encontrar la posibilidad de encontrar el link de suscribirse y van a estar recibiendo la información de las Américas, la información regional, ¿sí? Y pueden seguirnos también en redes sociales, en Conectas ORG, en Twitter. Ahí van a encontrar la información sobre contenidos periodísticos que permanentemente estamos haciendo y en Conectas Lab van a encontrar contenidos que son para periodistas, ¿sí? Y ustedes que están avanzando en su proceso de formación, bueno, como todos, pues, de manera permanente, les recomiendo mucho este tipo de contenidos para que los puedan ver, seguir y compartir, y multiplicar. esto ha sido Eticápsulas para periodistas, el espacio donde encontrarás tips para un mejor quehacer en el oficio. Los esperamos en nuestra siguiente entrega. Hasta entonces.